iglesia que intenta caminar conforme dictaminan las Escrituras, toda congregación que intenta establecer sus bases sobre los cimientos de la Biblia, toda congregación que intenta guardar los mandamientos que el Señor establece y que quiere caminar conforme a la santidad que Dios dictamina, es inevitable que en ciertos momentos hayan envites, hayan dificultades, hayan peleas que pelear, batallas que lidiar, dificultades que afrontar. Pero siempre que vienen esas dificultades, esas batallas, nosotros tenemos que entender que de la misma manera que caminamos, así tenemos que afrontarlas, no según nuestros criterios, sino según como marca las Escrituras. Amén. Porque las armas del creyente no son carnales. Amén. Nosotros estamos desprovistos de armas que el mundo utiliza. Y no podemos establecer un combate con esas mismas armas. Nuestras armas son otras. Amén. Y cuando tomamos esas armas espirituales, Dios pelea por nosotros. Amén. Por tanto, nosotros tenemos que entender que en todo el transcurso de nuestra vida como creyentes van a venir dificultades, porque toda iglesia que se precie, toda iglesia que es del Señor, las dificultades están escritas, que las tendremos. Amén. Por tanto, si no hay dificultades, aquí hay alguna anomalía. Por tanto, que haya dificultades, gloria al Señor, porque tienen que venir, pero tenemos que afrontarlas conforme dictamina las Escrituras. Así que permítanme en esta tarde, no voy a traer un sermón, simplemente reflexionar, vamos a saltarnos nuestro culto de lectura y vamos a intentar reflexionar un poco acerca de uno de esos principios, recordándolo de vez en cuando en la congregación. ¿Les parece bien? Amén. Gloria al Señor. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Y vamos a reflexionar un poco acerca de un principio indispensable para la congregación. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Amén. 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 Tenemos Amén. una lectura muy simple, muy clara y muy llana, que nos servirá de cabecera para hablar estos breves minutos y reflexionar juntos. Dice la palabra del Señor así, Lamentaciones capítulo 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Amén. 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 Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Amén. La gran mayoría de la población mundial, de toda la faz de la Tierra, coincide en algo, coincidimos en algo, y es que el exceso de ruido molesta. El exceso de ruido molesta, siempre es contraproducente, y cuando estamos en lugares con mucho ruido, todos coincidimos en que son lugares incómodos. Vivimos en un mundo donde el ruido forma parte de nuestro día a día. Todo se hace con ruido. Sales a la calle y ya en cuanto el país, la ciudad, el pueblo donde estás despierta, el ruido comienza con ese amanecer. Sales por la calle, sobre todo si vives en grandes ciudades, el tráfico es insoportable, ruido de motor, frenazos, pitidos. La gente empieza a hablar, cada cual habla más alto para escucharse. Es una locura el ruido. Parece ser, el otro día se acuerdan que hablábamos de los silencios incómodos, de que la gente no puede soportar que haya silencio y bajas por el ascensor y te conviertes en el hombre del tiempo. Y eso es lo que pasa, porque no podemos soportar los silencios incómodos y empezamos a hablar de cosas. Pero es que el silencio es algo valioso, pero vivimos en un mundo lleno de ruido. ¿Se han dado cuenta que entras en una tienda a comprarte un pantalón y te tienes que ir porque te da fiebre? Del dolor de cabeza por la música. Música, qué sé yo, de discoteca ahí, todo el rato comprándote un pantalón.
que al menos pongan música clásica, pero es que te entra un mal, no puedes estar en esos lugares, porque parece ser que el silencio es algo como que no va, que no existe. Anhelamos algo que provocamos al mismo tiempo que se aleje aquello que el mundo anhela, porque cuando hablas con todo el mundo desea que haya silencio, todo el mundo desea de estar en lugares silenciosos, y en cambio todos provocamos a que ese silencio sea inexistente y el ruido habite en el lugar. Yo de verdad siempre lo digo, a mí los momentos que más me gustan del día son esos momentos muy tempranos en la mañana, a punto de romper el amanecer, cuando no se escucha absolutamente nada. Me encanta, yo creo que me gusta tanto madrugar por eso mismo, por esos momentos de la mañana que no se escucha nada, apenas una brizna de viento moviendo, qué sé yo, las ramas del árbol que tienes enfrente, o el cantar de un pájaro, o poco a poco. Es algo maravilloso, ese silencio en el cual te encuentras con tus pensamientos y alzas por primera vez a la mañana tu oración al Señor y parece que todo tiene más sentido. Gracias, Señor, por estar aquí. Es fabuloso y maravilloso esos días y esos momentos de la mañana. Las personas valoran el silencio, aunque provoquemos ese ruido. Si se dan cuenta, se van de vacaciones a lugares paradisíacos donde el tumulto de la sociedad no esté, se aíslan, intentan procurarse irse solos o con la familia para no ir con mucha gente, para no tener que hablar demasiado. Hombre, la gente valora tanto el silencio de que hay leyes para ir en contra de las personas que hacen ruido. Y hay demandas en base a la contaminación acústica y los decibelios. Y te ponen demandas. O sea, fíjense si la sociedad coincide respecto a el valor que tiene el silencio, pero al mismo tiempo esta misma sociedad contribuye a provocarlo, y una de las cosas que contribuye a provocar la ausencia de silencio y por ende el aumentar del ruido es que el ser humano le es imposible callar. ¿Sí? Sí. Le es imposible callar. El ser humano tiene por naturaleza el deseo de pronunciarse. Tenemos ese defecto. Necesitamos hablar, necesitamos pronunciarnos, necesitamos decir algo. Y el ser humano, por causa de que siempre necesita hablar y hacerse escuchar, esa posibilidad de silencio se hace cada vez más difícil. Pero las Escrituras nos enseñan que el silencio es un bien valioso que debe ser practicado. ¿Sí? El silencio se practica. El silencio debe ser practicado y es un bien valiosísimo que las Escrituras nos muestran que debe ser practicado. En primera instancia, como mandato divino. ¿Qué dices, pastor? ¿El silencio como mandato divino? Sí, el silencio es un mandamiento. Es una realidad que para el creyente, el Evangelio en su forma de vida, este tiene implícito el enunciar el Evangelio, el proclamar la verdad del Evangelio, y la vida de Dios tiene implícito el hablar, claro que sí, pero también tiene implícito el callar. Y el Señor nos ordena practicar el silencio, porque si, muy fácil de entender, porque si nosotros hablamos de continuo, ¿cómo vamos a escucharle? ¿Se han dado cuenta de esto? O sea, si yo no dejo y ceso de pronunciarme, ¿cómo voy a dar lugar a que Dios se pronuncie? ¿Han intentado hablar algunas veces con alguien que al mismo tiempo éste habla? Es imposible que te escuche y es imposible escuchar. Se convierte en un diálogo ineficaz, se convierte en una conversación sin sentido, porque ambos hablan a la vez. O que alguien te quiera decir algo y no te deje porque solo habla, la persona se tiene que quedar callada y dejar que hable. Y aquello que le querías decir no se lo puedes decir porque el otro no deja de hablar. Y cuando al mismo tiempo, como hemos dicho, quieres hablar una cosa y la persona que tienes delante no deja de hablar, se hace imposible que esa persona reciba la información correspondiente. Hemos dicho que el silencio es un bien valioso que las Escrituras nos enseñan y nos ordenan. Y la prueba más evidente para poder demostrar esto por las Escrituras es que lo primero que Dios demanda antes de que hables y hagas es que escuches. Amén.
¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, verso 4, un texto muy leído por nosotros, dice la palabra del Señor: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Esta es la enunciación por excelencia del mandamiento más importante que Dios da para con su pueblo: me amarás a mí, que soy tu Dios, con todo lo que tú tienes. Pero en el encabezado de este mandato principal y sumamente importante, imposible de sustituir y obviar, el encabezado, ¿cuál es? Oye. ¿Y cómo puedo escuchar si aún no he callado? ¿Cómo puedo cumplir el mandamiento más importante si lo que más se manifiesta en mi vida es hablar? Por tanto, hay una ordenanza implícita del silencio en el mandamiento de Deuteronomio. Calla y escucha. Cuando estés en silencio podrás escuchar, y cuando abras tus oídos entenderás que yo soy tu Dios, que reclamo todo de ti. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Por tanto, el silencio es vital para poder escuchar la voz del Señor. Para servir al Señor con diligencia necesitamos saber qué es aquello que debemos hacer, ¿sí? Y para ello necesitamos dejar hablar a aquel que nos tiene que exigir y enseñar y direccionar en cuanto a aquello que tenemos que hacer. Amén. Y si no dejamos de hablar, no podremos escuchar y no podremos caminar por el sendero que Dios traza. Amén. Es por eso que los recursos más importantes del creyente para su relación con Dios, la lectura y la oración, tienen implícito el silencio. Amén. Porque yo cuando leo no hablo. Se me escucha, pero no es mi voz. Amén. Yo cuando leo no hablo. Se me escucha porque pronuncio palabras, pero no es mi voz. Es la voz del Señor. Amén. Por tanto, cuando acudimos a la Escritura, lo cual es un mandamiento continuo, implícitamente Dios te ordena, cumples y haces el que quedarte en silencio. Aquel que lee deja de hablar. Aquel que lee de continuo habla poco. Porque las palabras que salen de su boca no son suyas, sino del Señor. Amén. Y cuando callas y lees, ¿qué escuchas? Tu voz no, la dirección de tu Dios omnipotente. Pero es que en la oración también, el cual es otro recurso que va cogido de la mano de la lectura para caminar. La oración también tiene implícita el silencio, porque aunque en la oración obviamente te pronuncias, en la oración también callas para escuchar la respuesta. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Que el Señor viene audiblemente y te habla? No, mis hermanos y mis hermanas, sabemos cómo el Señor habla a nuestro corazón. Amén. ¿Acaso no escuchas la voz del Señor en ese contexto? Amén. Yo noto de rodillas cuando hablo que el Señor, cómo el Señor te contesta, cómo conforta tu corazón, cómo habla a tu mente, cómo te trata con sus palabras hermosas sin escucharlo. La oración no solo es un monólogo, sino que a veces también es un diálogo. Amén. Por tanto, en los dos requisitos fundamentales para nuestra relación con Dios está implícito el silencio, porque el silencio es elemental, es vital para el desarrollo y para la vida de nuestra vida como creyentes. Amén. Escuchando sabremos que tenemos responsabilidades de todo tipo, como la responsabilidad que tiene que ver con servir a nuestros hermanos. El silencio es indispensable para ayudar al prójimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, para ayudar a mi hermano, en primera instancia tengo que saber qué le pasa. Y para saber qué le pasa a mi hermano, yo necesito escuchar a mi hermano. Y si cuando estoy con mi hermano lo único que hago es hablar, y lo único que hago es pronunciarme, y decir 70 palabras por minuto antes de haberme detenido, abierto el oído y escucharle, ¿cómo voy a poder ayudarle? A veces se aconseja fuera de contexto, porque no se conoce el problema.
Y estás aconsejando algo que en realidad ni necesita porque su contexto es diferente y su necesidad es diferente. Por tanto, para una ayuda idónea, conforme a las Escrituras, y aplicar el remedio correspondiente con la Escritura, necesitamos primero callar. El silencio es indispensable para todo esto. Pero el silencio también es indispensable para la prevención de pecado. ¿Sí? El Señor nos enseña a callar para evitar que pequemos. El silencio es un requisito maravilloso que Dios nos da para que podamos alejar de nosotros el pecado con nuestros labios. Vemos como por medio de aprender a estar en silencio prevenimos dicho pecado que va ligada a la lengua. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 10, verso 19, en las muchas palabras no falta el pecado. Nosotros tenemos las palabras como son gratis, las dejamos, no paramos de soltarlas. No nos cuestan dinero, si valieran dinero. Pero como no cuestan dinero, no paramos de soltarlas por la boca. Y cada 2 segundos empezamos a hablar. Y no tenemos problemas si las lanzamos al aire como si no pasara absolutamente nada. Pero las palabras tienen poder. Y las palabras tienen beneficio y consecuencia. Y las palabras contienen pecado. Amén. Y cuando una persona no piensa, simplemente habla como una motocicleta y no deja de hablar en la mucha palabra, no lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice la Biblia, hay pecado. Por tanto, el silencio, el procurar hablar menos, te evitará que peques. ¿Han escuchado el valor del silencio? Todo lo que estamos diciendo simplemente reflexionando un poco acerca de esta verdad. El aprender a callar te evitará el pecar. Amén. El silencio, mis hermanos, en un contexto correcto y bíblico, es una cualidad que yo reconozco que es difícil de practicar. Lo sé, es difícil de practicar, ya que va en contra de los principios naturales de nuestra concupiscencia y pecaminosidad. ¿Saben por qué cuesta quedarnos callados? Porque las palabras, a veces, en la mayoría de ocasiones, van inducidas, impulsadas, alimentadas por nuestra concupiscencia. Y como las palabras van alimentadas con nuestra carne, nosotros creemos que solo son palabras, y lo que hacemos es unir la pecaminosidad de nuestra concupiscencia, pasarla por nuestra boca y sacarla de ella. Y como está en nuestra carne, nos es tan difícil quedarnos callados, porque nos es muy difícil luchar contra nuestra carne. ¿Sí? El hombre siempre desea tener razón. El hombre siempre desea justificarse. El hombre no somos capaces de quedarnos callados cuando se difama a una persona o a un conocido. No tenemos capacidad de retenernos, sino que enseguida queremos defendernos, queremos justificarnos, queremos reivindicar lo que somos y queremos poner las cosas en orden. No, escúchame lo que te tengo que decir. Siempre queremos tener la razón. Siempre queremos que quede registrada nuestra opinión. Siempre queremos hablar. Nos cuesta tanto callar. Porque en ocasiones nosotros relacionamos el callar con el perder. ¿Sí? En una conversación, cuando se discute de algún tema o cuando te atacan, nosotros relacionamos el callar con el perder. Y puede ser que el callar con el perder esté con los de ahí fuera, pero nosotros, en los creyentes, el callar no es perder. El callar, en la mayoría de veces, es ganar. Amén. Para ellos habrán vencido, victoria, lo dejé mudo. Pero el Señor está diciendo, victoria, la victoria se la ha llevado mi hijo. Amén. Pero es difícil, mis hermanos. Es por eso que nos cuesta guardar silencio. Va en contra de todos los principios que nacen dentro de nuestra naturaleza, que en muchas ocasiones, aunque regenerada, arrastramos esta naturaleza caída, que hasta el momento de la glorificación final
final tendremos que convivir y subyugar la voluntad de la carne a la obediencia del Espíritu. Por eso encontramos textos como en el Salmo 39, verso 1 y 2, que dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Yo no digo, y la Biblia no dice, que el callar no cueste. Incluso de lo bueno en ocasiones tenemos que callar. Y se agrava el dolor porque hay una lucha interna que te come, que la carne se levanta y dice: ¿cómo puedes pretender ser humillado así? Y claro, deseas hablar, deseas defenderte, deseas justificarte. Pero cuando estás orado, leído en la presencia del Señor, tu yo no importa sino Él. Amén. Y por tanto enmudeces aunque te duela. Amén, amén. Porque no te defiendes tú, defiendes el honor del Evangelio. Amén. Amén. Y no te enzarzas en una lucha sin sentido, en una batalla que no se puede ganar en ese contexto, sino que siempre apuestas por Dios. Pero entiendo que es difícil. En ciertos momentos puntuales de la vida del creyente nos encontramos con situaciones que empujan a nuestra carne a romper el silencio y hablar cuando en realidad deberíamos callar, y el dolor se incrementa. Y es verdad, y tú las tienes todas para hablar, porque te acusan con mentira, dicen cosas que no son, y tú tienes la verdad para enunciarla. Pero no siempre la verdad se tiene que enunciar en todos los contextos. Obviamente se tiene que enunciar la verdad, pero el Señor a veces nos enseña que la verdad se enuncia callando. Justamente en esos momentos de tentación y de dificultad, en esos momentos es cuando debemos entender cuál es nuestra condición de creyentes y no caer en dicha tentación y guardar silencio y recordar lo que dice el Señor. Miren, Salmo 37, 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén, amén. ¿Están escuchando? No te alteres. Cálmate, no excites tu corazón con aquel que prospera y hace impiedades, sino que guarda silencio. ¿Ante quién? Noten, me ha hecho un bien esto. Guarda silencio ante quién. Obviamente la persona física que tienes delante es una persona, y tú guardas silencio físicamente delante de la persona. Uno te agrede, tú callas, pero aquí el texto dice que no guardas silencio delante de él, guarda silencio delante del Señor. Amén, amén, amén. ¿Y eso por qué es? Porque cuando tú estás en un contexto espiritual como toca, no ves a los individuos y no te mueves por el individuo, sino por tu Creador. Amén. Entonces ves a Dios y lo ves a Él y dices: delante de ti sí que guardo silencio. Amén. Y te callas y enmudeces y el Señor gana. Amén, amén. Y el Señor gana. Esto no significa que no digamos nada. Todo lo contrario. Lo que pasa es que nuestro discurso, escucha, nuestro discurso no se pronuncia con palabras, sino con una vida a rebosar de santidad. Otra vez, tu discurso no se pronuncia con palabras, sino con una vida a rebosar de santidad. Leemos en Santiago capítulo 2, verso 18, un texto maravilloso y muy conocido por la congregación. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí había un debate entre uno que profesaba con su boca tener fe y otro que no se pronunciaba y decía: mi discurso serán mis obras. Y te hablaré y predicaré con mis obras, no con mis palabras. La obediencia es una forma de expresión que tienen los cristianos verdaderos,
en contraposición a los que no lo son. Esto no significa que nosotros no nos expresemos la verdad con las palabras, pero tienen que hablar más nuestros hechos que con nuestras palabras. La característica del que no calla nunca y en todos los sitios quiere el protagonismo es que porque conforme a su vida y a sus obras no tiene discurso, el discurso solo lo puede enunciar con sus palabras y por eso no calla. En contraposición del creyente verdadero, que no tiene la necesidad de continuamente aparentar con sus palabras, sino que sus hechos de continuo predican el Evangelio. Amén. Porque nuestro discurso, nuestro sermón, el enunciado del Evangelio no es la mayoría de veces por medio de lo que decimos, sino por medio de cómo oramos. Amén. Las Escrituras te enseñan, pon la otra mejilla, ¿sí? ¿Hay palabras en poner la otra mejilla? No, hay acciones. Paga el mal que recibes con bien. ¿Dónde están las palabras? Hay acciones. Porque la obediencia es el mayor discurso evangelístico que podamos dar. Amén. Pero claro, aquí está la diferencia, si te quieres defender tú o quieres defender el reino de Dios. Amén. Claro, cuando estás delante y dices, bueno, tú Dios o yo voy a defenderme. Pero cuando tenemos a Dios aquí, es delante de Él que callamos. Y nuestro discurso para los de fuera, ese discurso que amontona ascuas sobre su cabeza, como decía nuestro hermano Manolo el otro día y nuestro hermano José, ese discurso perfecto tiene que ver con obrar y no con hablar. Amén. Porque el silencio es muy valioso, mis hermanos. ¿Estáis de acuerdo? Amén. ¿Cómo lo conseguiremos? Pues como todo lo que Dios y de Dios proviene, no sin dificultad. Estas cosas no se consiguen porque se predican un día y ya está. A veces cometemos el error de, como se ha predicado algo, ya creemos que lo estamos practicando. Y el predicarlo es el primer paso, el primer grano de arena de la montaña. Porque esto se tiene que vivir. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? No sin dificultad, porque como ya he dicho, para intentar quedarnos callados y guardar este mandamiento maravilloso que predica el Evangelio por medio de las obras, tenemos que subyugar la voluntad de nuestra carne en los aspectos más dificultosos que existen, y es cuando alguien viene y atenta contra tu dignidad, contra el criterio tuyo, contra la verdad. Es difícil, mis hermanos. Por tanto, no sin dificultad. Y me encanta, porque todo lo bueno cuesta. Amén. Y todo lo de Dios cuesta, porque todo lo de Dios es bueno. Amén. En primera instancia necesitamos comprender la necesidad de esto. Si comprendes la necesidad del silencio, intentarás practicarlo. Si crees que no, si crees que esto no es verdad, si crees que esto no va contigo, entonces no hay nada que hacer, porque lo primero es comprender, creer y ser convencido de que no siempre uno tiene que hablar, sino que tiene que procurar aún más practicar el silencio. Trabajar en ello. ¿Y cómo se trabaja en eso? Tenerlo en mente y practicarlo. Si en ciertos contextos has hablado más de la cuenta, cuando vuelvas a estar otra vez en esos contextos, quédate callado. Todo se consigue practicándolo. Todo se consigue practicándolo una y otra vez. Y con el tiempo, con diligencia, con responsabilidad, con aciertos y errores, con la ayuda del Señor, cada día que pase, más obedecerás ese mandamiento. Amén. ¿Se han dado cuenta con estos grandes hombres del Señor a lo largo de la historia que cuanto más tiempo pasan en ellos, en santidad, más mudos los ves? Ni se les escucha, ni hablan, no salen por YouTube, no tienen necesidad de pronunciarse, hablan cuando tienen que hablar y hay cuando hablan.
¿Cómo se nota que el Señor está detrás? ¿Cuánta sabiduría y doctrina hay en sus palabras? ¿Se han dado cuenta que conforme va pasando el tiempo, la persona siempre más madura, con más elevación de la sala, es la que casi nunca habla? Pero en cambio, cuando le preguntan directamente y ve oportuno el contestar, porque no siempre contestan aunque sepan la respuesta, ven oportuno el contestar, contestan con propiedad. ¿Y qué cosas? Al que menos habla, casi siempre es al que más se le escucha. Esas personas que con el tiempo, con un momento, aparecen en un lugar, todo el mundo es un escándalo y cuando pronuncia dos palabras el ambiente baja de decibelios. Porque con sus palabras sabias, justas, escuetas, captan la atención y cambian el ambiente. Eso se puede conseguir. Esas personas que, aunque vienen a agredirlas, tienen la serenidad en el nombre del Señor de guardar y tener templanza y aguantar en su lugar. Eso se puede conseguir, pero no sin dificultad, no sin práctica y entendiendo que lo necesitamos como congregación. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero sobre todo, mis hermanos y mis hermanas, como siempre decimos, no hay mayor ejemplo para nosotros que nuestro Señor Jesús. Es al que tenemos que fijarnos, puestos los ojos en Jesús. Jesús es nuestro discurso, Jesús es nuestra vida, Jesús es nuestro camino, Jesús es la puerta, Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestra obsesión, Jesús es aquel que nos tiene locos. Y es aquel al que tenemos puestos los ojos para fijarnos en Él y no podemos fijarnos en otros. Y cuando nos fijamos en el Cordero de Dios, ¿qué vemos? ¿Vemos discurso? Claro que sí. Vemos enseñanza. Él no se retenía, Él aplicaba la palabra a todo el mundo que la necesitaba, empezaba a predicar. Fíjense cuántas enseñanzas aprendemos de nuestro Señor Jesús. Pero cuando llegaba el momento indicado, cuando el contexto era propicio, el Señor, que tenía respuesta para todo, que podía con sus palabras aniquilar a aquel que se ponía delante, ¿cuántas veces cayó? ¿Cuántas veces cayó nuestro Señor? Y le preguntaban, y la Biblia, y él callaba. A veces te da rabia hasta a ti, pero ¿por qué callabas? A mí me pasaba, lo lees y dices, tendrías que haber hablado. Pero él callaba. Lo injuriaban, le pegaban, le escupían, blasfemaban, difamaban y él callaba. Lo acusaban con mentira, eres comilón, eres bebedor, quebrantas el Shabbat, haces lo que quieres. Nosotros no somos hijos de fornicación, este no es hijo de José de esta manera tan blasfema, pero él callaba. Sí, Señor. Y por eso podemos leer Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Oh, cuánta gloria tiene el Señor hablando, pero cuánta gloria tiene el Señor enmudeciendo! Se quedaban asombrados de ver cómo callaba. ¿Cuánto mensaje tenía el silencio del Señor? ¿Cuánto evangelio tenía su silencio? La gente que estaba a su alrededor
Si Él que podía hablar, porque si hay un inocente fue Él. Si Él podía hablar porque si tenía doctrina, conocimiento y elocuencia era Él. Y Él cayó. ¿Cuánto más nosotros? Ante la adversidad, cuando callas, te pareces al Señor. Amén. Te pareces a Él. Y ese silencio es maravilloso. Y ese silencio es necesario. Por eso termino. Como os he dicho, no iba a predicar unas reflexiones. Ay, santo eres tú, Señor. Lamentaciones capítulo 3, verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Es inevitable acordarnos de la creación del Señor. La palabra utilizada, bueno, top, es bueno. Cuando el Señor hace y crea el mundo y termina de hacer una cosa y el Señor vio que era ¿qué? Bueno. Que era bueno. Porque cuando el Señor dice que algo es bueno, es porque es bueno. Por tanto, si el Señor te dice que bueno es el silencio esperándome, mantengamos silencio. Amén. ¿Para qué queremos lo que no es bueno? Coge lo que es bueno. No te defiendas tú. Y que ese silencio predique. Y así tenemos que vivir como iglesia del Señor. El Señor pondrá palabras en nuestros labios cuando tengamos que hablar. Y hará lo que tenga que hacer cuando tengamos que hacerlo. Pero mientras tanto, guardemos silencio. Defiéndete con el discurso de tu santidad y de tu obediencia, esperando a que Él venga por ti. Amén. Esperando a que Él venga Gloria a Dios. por ti. Vamos a orar al Señor.